Nuestra sesión pasada ya habíamos estado viendo lo que era, habíamos visto de ver todo lo que era reclutamiento y selección y a partir de hoy en adelante vamos a entrar a fondo en lo que es legislación laboral. Está un poquito complicado acá mi computadora, pero igual ya tenemos los manuales y yo les voy a compartir por acá también nuestro manual. Perfecto. Muy bien, como les mencionaba, hoy día ya vamos a entrar a fondo en lo que es, me voy a presentar en lo que es legislación laboral. Ya todos los temas que veamos en adelante ya son legislación laboral. ¿Ok? Pero nosotros podemos ponernos a pensar ahorita y decir, ¿qué se nos viene a la cabeza cuando pensamos en legislación laboral? Por ahí se nos puede venir la palabra leyes y querer de repente entender, eso de repente debe tratarse más para los, sí, para los abogados, ¿no? Pero no es así. Todas las personas que trabajemos dentro de una organización, que tengamos un puesto de trabajo, tenemos que saber sobre legislación laboral porque estamos dentro de ella, porque estamos incluidos dentro de esa legislación, los beneficios que recibimos, todo, hasta nuestro salario, nuestro horario de trabajo, está dentro de esta legislación y por lo tanto tenemos que saber dónde estamos parados. Por ello es que es obligatorio que todos tengamos nuestro conocimiento de legislación laboral. ¿Y qué es la legislación laboral? En un concepto simple, en palabras simples, es es el conjunto de leyes que regulan la relación laboral entre la parte empleadora y el trabajador. Conjunto de leyes que regula las actividades que podemos estar haciendo, los derechos, beneficios y deberes que debemos cumplir. Y dentro de la legislación laboral tenemos dos ramas. Una rama individual y otra rama colectiva. La rama individual habla del trabajador como persona, es decir, su jornada de trabajo, sus remuneraciones, sus beneficios que le corresponden. Y la rama colectiva nos habla del derecho laboral que involucran la tutela de derechos sindicales. Es decir, cuando un grupo de trabajadores se juntan y forman su sindicato. Y es lo que vamos a ver precisamente en este momento, el sindicato de trabajadores. Toda empresa que tenga, primero vamos a empezar a ver, ¿qué es el sindicato? Es una organización o asociación conformada por un grupo de personas que pueden ejercer la misma profesión o laboran dentro de la misma organización en la que ellos se unen y de manera colectiva representan y hacen defender sus derechos en busca el bienestar de sus afiliados. Es decir, para formar un sindicato de trabajo puede ser desde una misma empresa, que todos trabajemos en la misma empresa y formemos nuestro sindicato, o de repente no necesariamente que todos trabajemos en la empresa, sino que todos tengamos la misma profesión. De repente por acá todos tenemos la misma profesión u oficio de trabajar en recursos humanos y decidimos formar un sindicato nacional de recursos humanos. Entonces, todas las personas que trabajemos en esta área de recursos humanos, independientemente de la organización a la que podemos pertenecer, de repente algunos trabajan en Saga Falabella, otros trabajan en Toyota, otros trabajan de manera individual, de manera con empresas o consultoras personales, todos ellos pueden afiliarse a mi sindicato de trabajadores de recursos humanos. ¿Okay? No necesariamente el sindicato es exclusivo para una empresa. Todas las personas pueden afiliarse a un sindicato si es que es creado por profesión o dentro de la organización solo estaría habilitado para los trabajadores de esa organización. ¿Y cuál es la función principal de un sindicato? Es proteger y defender los derechos de los trabajadores, debiendo representarlos dentro de un ámbito laboral, ¿no? En los conflictos, controversias, reclamaciones, básicamente es defender sus derechos ante cualquier entidad
que sientan que está vulnerando ellos, ya sea de manera colectiva o alguno de sus integrantes. Es que tenemos que quitarnos esta idea o este falso estigma que se le ha hecho al sindicato de que el sindicato es el encargado de pelear con la parte empleadora, que la parte empleadora y el sindicato están constantemente en guerra, están peleando todo el tiempo. No es así. Son pocas las organizaciones en las que el sindicato no llega a buenos términos con la parte empleadora. En la mayoría de las organizaciones del sector privado en especial, hay muy buen manejo, muy buena comunicación, muy buena negociación entre sindicato y empleadores, cosa que no podríamos decir lo mismo de las entidades públicas. En las entidades públicas, si bien es un poco o mucho más difícil poder llegar a un consenso con los sindicatos. ¿Por qué? Primero, porque de una entidad pública, cualquier orden, cualquier disposición o cualquier nueva o cualquier toma de decisiones que se quiera tomar no es a libre albedrío o no es a libertad plena, sino que al ser una institución pública depende del Estado y cualquier decisión tiene que ser aprobada por alguna normativa directamente por el Estado. Y los sindicatos en el sector público no podemos referirnos a todos, no podemos hablar de manera global que ya todos los sindicatos, pero en su gran mayoría también han desviado su principal función y se van un poquito más al tema político. ¿No? De incluir política dentro de sus afiliados, lo cual hace perder un poco el sentido al sindicato. De ahí vemos cuáles son los requisitos para que yo pueda formar un sindicato en mi organización actualmente en el Perú. Primero, si yo quiero formar un sindicato en mi organización, mi empresa no puede tener menos de 20 trabajadores. ¿Ok? Si tiene menos de 20 trabajadores, no puedo formar un sindicato. ¿Por qué? Porque el sindicato tiene que tener por lo menos 20 integrantes. ¿Qué pasa si yo tengo una empresa de 20 trabajadores, pero no todos quieren sindicalizarse? De mis 20 trabajadores, solo 17, 18 quieren sindicalizarse, tampoco puedo. ¿Ok? Tienen que ser por lo menos 20 trabajadores sindicalizados. Estos 20 trabajadores o una empresa que tenga más de 20 trabajadores que quieren sindicalizarse, ellos hacen una asamblea general o una reunión general en la que aprueban un estatuto. En ese estatuto aprueban la creación de su sindicato y tienen que elegir una junta directiva, es decir, representantes de ese sindicato. Como mínimo, esta junta debe estar integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal. Mínimo tienen que estar mínimo, la junta directiva tiene que estar conformada por ellos. Cuando ya son sindicatos más grandes, sus juntas directivas también son más grandes, suelen tener presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, 2 vocales, 3 vocales, cuando ya son sindicatos más grandes, pero como mínimo eso, un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal. Pero ¿qué pasa si mi empresa no laboran menos de 20 trabajadores? ¿No vamos a poder formar un sindicato? No, no van a poder formar un sindicato, pero sí van a poder elegir 2 delegados que los representen, ante su empleador o el Ministerio de Trabajo con las mismas prerrogativas que lo haría un sindicato. Es decir, estos 2 delegados van a tener la misma prerrogativa del poder de negociación con la parte empleadora o de defensa o presentación de queja en el Ministerio de Trabajo, al igual que el sindicato. Pero acá tenemos 2 diferencias entre un sindicato y los delegados de trabajadores. Primero, que el sindicato a los trabajadores puede, o por lo general, les pide un aporte económico mes a mes a los trabajadores. Por lo general no suele ser mucho este aporte económico, suele ser a veces 15 soles, 20 soles, a veces nos ponen porcentajes del sueldo, ¿no? El 2% de tu sueldo, el 1.5 de tu sueldo, el 3% de tu sueldo. ¿Por qué? Porque este sindicato
Este sindicato se maneja con una caja propia, con una subvención propia. Entonces, ellos tienen que generar sus fondos propios y estos fondos los generan por los aportes de los trabajadores. ¿Tenemos alguna duda por ahí? Ah, ya. Muy bien. Listo. Por favor, se apagamos los micritos. Muchas gracias, ¿ok? Ese sindicato, entonces, mencionamos que se genera, lleva sus propios recursos por en los aportes de los trabajadores, a diferencia de los delegados. Los delegados, aunque tienen las mismas prerrogativas, no pueden pedir a los trabajadores que les aporten mensualmente un porcentaje de su sueldo para ellos. No pueden hacer eso. El sindicato sí está regulado, que pueden que pueden solicitar un descuento a los trabajadores y por lo general el descuento a los trabajadores lo hacemos en planilla. Es decir, nosotros en recursos humanos descontamos de acuerdo al porcentaje de lo que establezca el sindicato y ese monto que se descuenta se desvía a la cuenta corriente que tenga el sindicato, ¿no? O a su entidad bancaria, se desvía a ellos directamente desde recursos humanos, por lo general. Los delegados no. Otra diferencia entre el sindicato y los delegados. Los sindicatos, el sindicato, o mejor dicho, la junta directiva del sindicato tienen derecho a pedir horas sindicales. ¿Qué son las horas sindicales? Son horas dentro de su jornada de trabajo en las que ellos pueden disponer, de cierto número de horas para trabajo o labores de sindicatos. Es decir, a veces tienen, tienen en reuniones a veces, algún proceso que están siguiendo, entonces ellos pueden pedir sus horas sindicales o también denominadas licencias sindicales y estas varían según la normativa laboral y convenios que se tengan en la organización, ¿ok? Los trabajadores, hay un número determinado de horas al año para realizar estas actividades sindicales. Pero eso se regula de acuerdo al convenio colectivo que hayan hecho con el empleador. ¿Qué es un convenio colectivo? Es cuando el sindicato y la parte empleadora de la organización negocian peticiones, reclamos. Ese proceso se llama negociación colectiva. Cuando el sindicato crea su pliego de peticiones o pliego de reclamos, y lo hacen llegar a la parte empleadora. Y la parte empleadora junto con el sindicato. Y ahí también interviene recursos humanos, tanto el asistente como el gerente, porque recursos humanos es la parte intermediaria entre ambos. ¿Ok? Por eso decimos recursos humanos es la balancita que tiene que velar por el cumplimiento de los derechos del trabajador sin descuidar los intereses de la empresa. Entonces, cuando el sindicato presenta ese petitorio, ese pliego de peticiones o pliego de reclamos, ahí es donde la parte empleadora negocian ciertas condiciones, aprueban ciertas peticiones, tratan de mejorar de repente alguna situación laboral. También la parte empleadora puede requerir al sindicato más compromiso con los trabajadores, definir bien los deberes, todo ello. Y cuando esta negociación llega a buen puerto, se hace de todo lo acordado, se genera el convenio colectivo. Y en ese convenio es donde se establece cuántas horas sindicales se van a requerir por año o por mes o por semana. Y esas horas sindicales son pagadas a los trabajadores, es dentro de su horario de trabajo y son pagadas, a diferencia de los delegados. A los delegados, un momentito, a ver, espérenme un momentito, por favor, David. A los delegados a los delegados no se les da horas sindicales porque no son un sindicato. No son delegados, pero no se les da las horas sindicales pagadas. A ver, por acá tenemos algunas preguntitas que nos dicen, a ver,
y el convenio colectivo le apoya en sus gastos. El convenio colectivo, como les digo, es de acuerdo al acuerdo que hayan podido llegar con la parte empleadora y el sindicato. La mayoría de veces la parte empleadora, en la mayor parte de las organizaciones, no suelen dar aportes económicos al sindicato. Es decir, de las utilidades, rentabilidad de la empresa, no se suele dar aportes al sindicato. El sindicato prevalece solo por los aportes de los trabajadores, ¿ok? La cuota sindical, muy bien. ¿Cuándo aplican esas horas sindicales y cuándo no? Como le digo, las horas sindicales son dentro de las horas de trabajo y se establecen de acuerdo al convenio colectivo. Para empezar, el sindicato tiene que crear como acá lo hemos puesto, a ver acá en la anterior diapositiva, tiene que aprobar un estatuto cuando se crea. En ese estatuto, el sindicato ya define cuántas reuniones la junta directiva va a tener al año o al semestre, cuántas las reuniones que van a tener, todo ello ellos aprueban en su estatuto. Y ese estatuto, en especial esa aprobación de actividades fijas del sindicato, ellos la presentan a la organización o a la parte empleadora para que la parte empleadora ya tenga conocimiento que en esos días, en esas horas, tiene que otorgar el permiso a los trabajadores. Es por eso que es la importancia de aprobar el estatuto y año con año presentarlo. Y cuando no llegan las dos partes a un acuerdo, ¿quién puede intervenir? Ahí viene lo que es la intermediación. Por lo general, recursos humanos deben encargarse de intervenir a través de la terciarización, ¿no? O del arbitraje, más conocido con ese nombre, el arbitraje, en la que se tiene que buscar soluciones imparciales. Incluso hay personas especializadas en arbitrajes de sindicatos y partes empleadores, ¿sí? Las horas sindicales son pagadas, son dentro del horario de trabajo y son pagadas, ¿ok? Esas personas que hacen el arbitraje muchas veces pueden ser incluso personas dentro de la organización en una posición totalmente imparcial, o a veces pueden externalizar ese arbitraje, es decir, traer una persona desde afuera para que pueda llegar a alguna solución. En el sector privado es más fácil llegar a los acuerdos y si es que no se llega a un acuerdo, es más fácil poder acudir al arbitraje. En el sector público es un poquito más difícil, no un poquito, es mucho más difícil poder llegar a un arbitraje, a un buen término, precisamente por eso, porque tanto la parte empleadora no tiene el poder suficiente de decisión sobre la organización al ser una empresa estatal y porque muchos sindicatos también han desviado su función principal por otros temas políticos. Entonces, ahí suele haber roces, choques más fuertes. Es por eso que vemos cada rato que hay huelgas, manifestaciones, paralizaciones, más que todo del sector público. Del sector privado se suele llegar rápido a soluciones. Y también debemos mencionar en el estatuto, de acuerdo al estatuto, el sindicato puede disponer o puede decidir si es que los trabajadores, como trabajadores de confianza o trabajadores en posiciones gerenciales, pueden sindicalizarse o no. Por lo general, los sindicatos no permiten que trabajadores de áreas de gerencia. Ojo, me estoy refiriendo a puestos de alta responsabilidad, ¿no? No significa que de repente la secretaria de gerencia no se pueda sindicalizar, no, sino directamente gerentes, jefaturas o puestos de confianza. Varios sindicatos en su estatuto prohíben su sindicalización de ellos. ¿Por qué? Porque es precisamente con ellos con quien van a negociar. Y si yo, sindicato, quiero negociar con la parte empleadora no puede ser juez y parte al mismo tiempo. No puede estar incluida dentro del sindicato, así como hay sindicatos que sí les permiten que se puedan sindicalizar con ellos, así sean trabajadores de confianza. Eso depende del estatuto que establezca el sindicato, de sus normativas que ellos pongan. Nos por ahí pone una consulta, ese video que circula de Ripley que un trabajador hacía propaganda sobre su sindicato, ¿era legal hacerlo o no en su refrigerio?
Los sindicatos, por lo general, ¿cómo se hubiera manejado la situación? Ya que se encontraba en su hora de refrigerio. Primero, los sindicatos en una empresa pueden haber más de 2 sindicatos, ¿ok? Pueden haber hasta 2, 3 sindicatos, pero nosotros solo podemos afiliarnos a un sindicato. Si pertenezco al sindicato A, ya no puedo pertenecer al sindicato B ni al sindicato C, ¿ok? Solo puedo afiliarme a un sindicato. Hay trabajadores, la verdad es que no he visto el video, pero por lo que usted me explica más o menos podría entenderlo, en que hay trabajadores de sindicatos, mejor dicho, hay a veces, no podríamos decir guerra de sindicatos, pero a veces cuando hay 2 sindicatos en una organización, tratan de captar la mayor parte de integrantes a su sindicato. ¿Por qué? Porque entre más personas sindicalizadas, más aportes, más cuotas sindicales y por lo tanto tienen más caja para poder trabajar. Entonces ellos buscan la mayor cantidad de personas que se puedan sindicalizar, ¿no? Ahora, hacer propaganda a un sindicato dentro de nuestra organización, tenemos que tener mucho cuidado. Una cosa es la recomendación directa, en el que yo puedo decirle a mis compañeros de trabajo o a alguien, sindicalízate porque mira, es bueno, tenemos estos beneficios, si algún día te pasa eso, nos pueden proteger, hay un fondo de ayuda para los trabajadores que están en peligro, que están en riesgo, hay un fondo de apoyo para en caso de fallecimiento de familiar directo. Una cosa es la recomendación, pero otra cosa, como lo dice acá David, es la propaganda. Y los sindicatos no son partido político para hacer propaganda. No es un partido político para repartir volantes, para hacer algún meeting o algo, no. Es por eso que digo que lamentablemente hoy en día los sindicatos, o mejor dicho, los partidos políticos, están buscando nacer desde organizaciones ya establecidas. ¿Y qué mejor organización ya establecida puede haber que un sindicato? ¿Qué mejor? Porque un sindicato está compuesto por personas que tienen responsabilidades laborales, dentro de ellos muchos profesionales. Entonces, si un partido político quiere nacer a partir de una organización ya establecida, muchas veces su mejor opción es un sindicato de trabajadores. Por eso le digo, lamentablemente hoy los sindicatos están confundiendo mucho su función principal, que su función es la defensa del trabajador y están yéndose por términos políticos. Lamentablemente estamos cayendo mucho eso hoy en día, aunque hemos bajado, ¿ah? Ha bajado eso bastante, estábamos peor, ¿ok? Ha bajado bastante, pero esas son las funciones sindicales y ya vemos acá las opciones que tenemos. Si es que nuestra empresa no puede llegar a formar o no puede llegar a formar de repente un sindicato, no significa que nos quedamos sin defensa o que nos quedamos sin representación a través de nuestros trabajadores. Sí las tenemos, pero a través de los delegados de los trabajadores. Asimismo, para afiliarnos a los sindicatos, ¿qué requisitos tenemos? Si es que es un sindicato dentro de la organización, ya lo hemos visto, tenemos que ser trabajadores de planilla de la organización. Es decir, si en mi empresa yo estoy como recibo por honorarios, no me puedo sindicalizar. Tengo que ser trabajador de planilla, ¿ok? Como les mencioné, no puedo estar afiliado a otro sindicato del mismo ámbito. Es decir, si en mi empresa hay el sindicato A y B, o estoy en el sindicato A o estoy en el sindicato B. No puedo estar afiliado a los 2 sindicatos. Y acá, como lo que les mencionaba hace un momento, no formar parte del personal de dirección o desempeñar cargos de confianza del empleador, siempre y cuando, salvo que el estatuto lo permita. Es decir, si el estatuto de sindicatos permite que el personal de dirección o personal de confianza puedan sindicalizarse, pueden hacerlo. Pero también el sindicato tiene el derecho de que en su estatuto no permita la sindicalización de trabajadores de alta dirección o de cargos de confianza. ¿Por qué? Porque es precisamente con ellos con quien tienen que negociar. Y lo que se quiere evitar es que sean juez y partes.
Si hablamos de un sindicato de repente que no está dentro de la empresa, ¿ok? Si es un sindicato externo, supongamos que todos somos en este momento abogados, todos somos abogados y hay un sindicato nacional de abogados del Perú, supongamos. Puedo afiliarme a ese sindicato de abogados del Perú y muy aparte también estar afiliada en el sindicato que hay dentro de mi organización. Puedo hacer en ese caso, puedo afiliarme a esos dos sindicatos, puedo hacerlo, porque el Sindicato Nacional de Abogados del Perú no tiene nada que ver con el sindicato de mi empresa. No hay relación, no pertenecen al mismo ámbito, por lo tanto, puedo afiliarme a ambos. Si yo trabajo en dos empresas, como vimos la sesión pasada, ¿no? De estar en dos planillas al mismo tiempo. Si yo trabajo en la empresa A y en la empresa B, muy tranquilamente puedo estar afiliada a ambos sindicatos. Si en la empresa A tiene su sindicato y en la empresa B tiene su sindicato, puedo afiliarme a ambos sindicatos porque no están en el mismo ámbito. Y acá vamos a ver un pequeño caso práctico que vimos, que fue del accidente aeroportuario en Lima, Perú. Si algunos lo recuerdan, el mes de noviembre del 2022 hubo un fatídico accidente debido a la colisión entre un camión de bomberos y un avión. Todos sabemos ya lo que pasó en ese accidente, que fue una falta de comunicación terrible que ocasionó las muertes de dos bomberos y pérdidas millonarias. No podemos decir pérdidas económicas grandes, sino que ya estamos en un nivel más que grandes, millonarias, empezando por un avión que ha quedado inoperativo. ¿Cuánto está un avión? Millones. ¿Ok? Entonces, desde ahí podemos partir. Pero en este caso, en este accidente que hubo, muy aparte de todo lo que vimos de las pérdidas económicas, las pérdidas humanas, las investigaciones que se hicieron, hubo un dato muy interesante en la que un sindicato tuvo una intervención. Y fue el accidente, específicamente cuando ocurrió el accidente, cuando ocurrió la colisión, vino la de PINCRI, ¿ok? La División de Investigación Criminalística del Callao, y procedió a detener inmediatamente a los dos pilotos comerciales de la TAM, era el avión de la TAM. Procedió a detener a los dos pilotos comerciales, inmediatamente con su detención para llevarlos y para llevarlos detenidos y que den su testimonio, ay, se me fue la palabrita, su versión de los hechos, su declaración. Eso, que den su declaración, pero los llevó detenidos. Ante ello, los primeros que salieron a reclamar esto no fue la empresa LATAM, no fue la parte directiva de LATAM, tampoco fue las empresas administradoras del aeropuerto, tampoco fueron ellos. Los primeros que salieron a reclamar esto fue el Sindicato de Pilotos de LATAM del Perú, que dicho sea de paso, uno de los sindicatos más grandes que tenemos en el Perú es el Sindicato de Trabajadores de LATAM. Tenemos varios sindicatos que son grandes, ¿ok? Pero uno de los más grandes que tenemos en el Perú es el Sindicato de Trabajadores de la TAM del Perú. Y ellos fueron los primeros que saltaron a reclamar, diciendo de que de manera muy prematura, se han ido a detener a sus compañeros de trabajo cuando aún no hay una investigación. Dijeron que por el contrario, con esa detención preliminar que están haciendo de sus compañeros de trabajo, están dando a entender a la opinión pública de que el accidente ha sido ocasionado por ellos o por alguna falta de ellos o alguna infracción cometida por ellos, cuando todavía no se puede decir eso porque no se sabe lo que ha pasado en ese momento. No estamos hablando del mismo día que fue el accidente, no sabíamos lo que había pasado. Muchos de nosotros culpamos a la TAM, dijimos, ese avión seguro se ha metido a la TAM toda la vida. Otra parte culpamos a los bomberos, dijimos, pero ¿cómo se les ocurre a los bomberos meterse a la pista de aterrizaje? Ahora que ya pasaron las investigaciones, ya sabemos que fue y para de repente hay alguien que no lo recuerda o alguien que todavía no sabe cuál fue la causa de este accidente. Hay dos empresas,
administradoras del aeropuerto de Lima, Perú, el aeropuerto Jorge Chávez. Una es Corpac y la otra es LAP, ¿ok? Entonces, estas dos empresas son las encargadas de administrar el aeropuerto. La empresa Corpac, si no me equivoco, es la encargada de ver todo lo que es la pista de aterrizaje, los aviones, aprobar los aviones que despegan, los aviones que salen, ¿ok? Es la empresa Corpa que es la encargada de todo ello. Y la otra empresa administradora es la encargada de todo lo que es la estructura del aeropuerto, es decir, la sala de espera donde estamos, las salas de abordaje, los estacionamientos y también dentro, y como esa empresa está encargada de toda esa parte estructural del aeropuerto, también estaban encargados de su seguridad y dentro de su seguridad ellos estaban encargados del equipo de bomberos que tenían dentro de ellos. ¿Qué pasó? Que la empresa LAB les informó a Corpa que iban a realizar un simulacro para medir el tiempo de demora que tenían los bomberos en llegar a la pista de aterrizaje en caso hubiese un accidente. Les informó que iban a hacer ese simulacro que duraba aproximadamente 4 minutos. Y les informó a Corpa que iban a hacer el simulacro. Y Corpa que dijo, perfecto, que lo hagan, no hay problema. Y ahí quedó. Pero en ningún momento la preguntó o mejor dicho, informó que el camión iba a ingresar a la pista de aterrizaje. Solamente les dijo para medir el tiempo de cuánto demora el camión de bomberos en llegar a la pista de aterrizaje. Y esa era una actividad frecuente que se hacía, o sea, era un simulacro frecuente y el simulacro siempre era que el camión tenía que ingresar a la pista de aterrizaje. Y Corpac no asumió de que ese simulacro siempre se hacía así y que el camión iba a ingresar a la pista de aterrizaje y que la empresa le estaba informando para que ellos detuvieran por esos 4 minutos autorizaciones de aterrizaje y despegue. ¿Ok? Ellos detuvieron para que ellos no permitieran que ningún avión aterrizara o despegara durante la duración del simulacro. ¿Qué pasó? Ninguna parte informó a la otra. Uno supuso que el camión de bomberos no entraría, otra empresa supuso que la otra parte ya sabía que el camión iba a entrar y al final nadie informó nada. A la hora del simulacro, una parte de la encargada del camión de bomberos autoriza para que el camión de bomberos entre a la pista de aterrizaje y simultáneamente la empresa encargada del aterrizaje de aviones y despegue autoriza que el avión de la TAM ingrese también a la pista de aterrizaje. Los autorizaron al mismo tiempo y chocaron. No fue culpa ni de los bomberos, ni de los pilotos, ni del avión de la TAM. Fue culpa de la mala comunicación de estas dos empresas administradoras. Entonces, el sindicato de pilotos dijeron, ustedes, al detener a nuestros compañeros, ya están dando a entender a la opinión pública de que ha sido responsabilidad de nuestros pilotos cuando no es así. Muy aparte de que nuestros pilotos, si bien es cierto, por debido procedimiento, deben ir a dar su declaración de lo que ha sucedido, ellos, al igual que los demás pasajeros y las personas y el bombero sobreviviente del camión, han sufrido un accidente. Ellos también son afectados del accidente y antes que cualquier tipo de declaración o proceso administrativo, ellos merecen pasar por un examen médico, cosa que el derecho que es de ustedes, la de Pinky de Callao, están saltando por encima de ese derecho. Los sindicatos fueron los primeros que fueron a defender a sus compañeros de trabajo, pero ante las quejas del sindicato que fueron sordas, que no las escucharon o que simplemente de repente las ignoraron, el sindicato de pilotos emitió un oficio, un informe a la IFALPA. ¿Qué es la IFALPA? Es la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas. Podríamos decir que es como el sindicato más grande de todo, es un sindicato internacional de todos los pilotos de líneas aéreas. Una institución muchísimo más grande que un simple sindicato, mucho más establecida, con mucho más poder, y esta IFALPA respaldó a través de un comunicado en sus plataformas
respaldó al sindicato de trabajadores de la TAM denunciando la irregularidad que se estaba dando en el debido proceso de sus pilotos, que no solo no se les puede ya decir que son los responsables, sino que han sufrido un accidente y los están privando primero de su libertad. Los están privando de un examen médico, una evaluación médica de urgencias. Los están privando de una evaluación psicológica tras el shock que han sufrido y los están privando de la defensa legal que les corresponde. Y ante ese comunicado del IFALPA, recién las autoridades tomaron acción y se procedió a la inmediata liberación de los pilotos ese mismo día. Pero ¿quiénes fueron los primeros que salieron en defensa y quiénes son los que hicieron hasta lo imposible para que se escuche su petición y se respeten los derechos de sus trabajadores? No fue ni siquiera la empresa de la TAM, ¿ok? Ni siquiera fue la empresa de la TAM, fue su sindicato, fue el sindicato. Es por eso, esa es una verdadera función de un sindicato. Y la junta directiva de ese sindicato estuvieron desde que sucedió el accidente, detrás de sus compañeros, afuera de la de Pincri, esperando, ¿no? La asesoría legal de sus compañeros, totalmente, en ese momento, totalmente cubierta por ellos. ¿No? Los días que no iban a poder trabajar, el sindicato les ha dado una subvención económica nada despreciable a sus compañeros de trabajo y hasta la noche que los liberaron, ellos los han esperado y su misma junta directiva se ha encargado de llevar a cada uno a sus casas hasta tener la seguridad de que ellos se encuentran bien. Esa es la verdadera función de un sindicato y no en vano, es uno de los sindicatos más establecidos y más grandes del Perú, el de la TAM. Podemos cuestionar mucho acerca de la gestión comercial que puede tener la TAM con nosotros, pero acerca de su gestión de personal no hay no hay mucho que observar. Es un sindicato bien establecido con con sus funciones bien establecidas y enfocados para lo que sirve el sindicato, para la importancia que tiene el sindicato. Por eso digo, dentro de este caso que podríamos conversar horas y horas de este caso, viéndolo desde diferentes ámbitos, pero es rescatable sacar este proceso que siguió el sindicato de trabajadores de la TAM, ¿ok? Que no, a ver, vamos a ver por acá, pero es un poco más complicado en ese momento ingresar al peritaje y todo, pero en ese caso como empresa, ¿cómo deberíamos haber actuado como recursos humanos? ¿Qué nos recomienda? Licencia sin goce, ¿hacia quién la licencia sin goce? Es un accidente que ha habido. Y en ese accidente no puedo darles una licencia sin goce y nada. Mientras no salga una investigación y si es que en esa investigación se responsabilice directamente a mis pilotos como los responsables, yo no puedo quitarlos de su puesto de trabajo. No puedo hacerlo. Es su derecho de ellos, hasta que no salga en alguna investigación o algo que fue responsabilidad de ellos. Ahora, eso sí, eso ya incluye dentro de la normativa aeronáutica que ellos tienen, ¿no? Que estos pilotos no podían volver a volar un avión hasta que no vuelvan a pasar por una capacitación, por un examen psicológico o incluso un examen psiquiátrico y un examen médico que certifique que ellos se encuentran primero, de salud bien para poder ejercer su trabajo y el examen psiquiátrico donde no haya ningún shock o un traumatismo ay, se me fue la palabra, o un traumatismo después o un trauma después de este accidente, que ellos no tengan un trauma o algo, es decir, que psicológicamente y psiquiátricamente se encuentren estables para poder ejercer sus funciones. Pero ese ya es el debido procedimiento que ellos siguen, ¿no? Dentro de los exámenes médicos tienen que incluir esa pericia psiquiátrica para ver que el trabajador no esté sufriendo de ninguna secuela después del accidente. Eso sí, cuando se da algún accidente aeronáutico en especial, desde muy leve o grande, en este caso fue un accidente grande, no un accidente grave, los pilotos tienen una gran responsabilidad en sus manos. Un piloto tiene la responsabilidad de llevar vidas humanas y también está llevando maquinaria millonaria.
Entonces, ellos tienen que estar, por así decir, tanto física y mentalmente bien para poder retomar sus labores. Y durante ese tiempo yo no los puedo suspender nada porque ha sido precisamente eso, un accidente que mientras esté en investigación no puedo tomar acciones con los trabajadores. Exacto, un alta médica. Tienen que tener un alta médica para poder retomar sus actividades, pero para llegar a esa alta médica no es que al día siguiente o a los 3 días, 4 días de este accidente, estos pilotos ya los han puesto a volar, no. Ellos han tenido que de repente, por lo menos un mes, 2 meses, estar en capacitaciones, apoyo emocional, apoyo psicológico por parte de la organización. Es decir, en sus horas de trabajo, en vez de estar volando, ellos han estado pasando por capacitaciones, han estado en evaluaciones psicológicas, eso por parte de la organización hasta que se les pueda tomar las pericias médicas necesarias y tener el visto bueno para que ellos puedan volver a retomar sus actividades de volar. Entonces, este caso práctico es muy bonito para poder analizarlo. Y ahora vamos a seguir con la legislación laboral, pero para poder entender legislación laboral tenemos que ver también los tipos de régimen laboral que tenemos. Actualmente en el Perú tenemos más de 39 tipos de régimen laboral. Todos muy importantes, algunos muy similares, otros muy diferentes, pero en este momento vamos a hablar específicamente del régimen general, de la pequeña empresa, de la microempresa, de construcción civil y del régimen minero. Vamos a hacer breves menciones de cada uno porque cada uno es un mundo nuevo. Por eso les digo que en recursos humanos, si es que ustedes quieren trabajar de repente en el régimen minero, van a tener que capacitarse y llevar cursos sobre beneficios, tipos de cálculos, todo ello de régimen minero, porque es diferente a otros tipos de régimen. O si van a trabajar en el régimen de construcción civil, van a tener que también especializarse en construcción civil. ¿Por qué es así? Porque nuestra legislación laboral es muy amplia. Y así como es amplia, más adelante vamos a ver que no es, por ejemplo, la legislación laboral, no es como la legislación penal, por ejemplo. La legislación penal es rígida, ¿no? No es que hay negociación o hay cambios, ¿no? Supongamos que una persona en la legislación, en la legislación penal, por ejemplo, ¿no? No es que alguien fue y mató a otra persona, ¿no? Alguien vino y mató a un hombre. Entonces, ¿qué nos dice? Por haber matado a ese hombre, cárcel, prisión efectiva. Nuestro régimen penal es así, es rígido. No es que viene la familia de la persona occisa o del fallecido y viene y dice, voy a negociar con el que mató a mi hijo, vamos a negociar. Mire, juez, hemos llegado a un buen acuerdo con el asesino de mi familiar y para que ya ahí nomás, para que no haya la pena de cárcel, ya hemos llegado a un buen acuerdo, no. Por eso decimos, el régimen, nuestra legislación penal es rígida. Nuestra legislación laboral no. Nuestra legislación laboral tiene su normativa para seguir, pero es abierta a la negociación interna de la empresa. Nuestro régimen laboral nos dice, ¿no? Nos puede decir específicamente, el trabajador tiene que trabajar máximo 48 horas semanales, ¿no? Pero en la empresa pueden tener un acuerdo con el empleador, pueden decir, vas a trabajar 50 horas a la semana, yo te voy a pagar un poquito más. Y es negociable, se puede llegar. Eso es el pro y también el gran contra que tenemos en nuestra legislación laboral, que es abierta a la negociación y ahora vamos a ver por qué. Vamos a empezar por el régimen general. El régimen general que está regulada por el decreto legislativo 728, más lo conocemos así. Estamos hablando de todo del sector privado, ¿ok? A partir de ahora en adelante vamos a hablar de todo el sector privado y lógicamente vamos a hacer algunas menciones al sector público en caso se requiera. Pero este régimen general está regulado por el decreto legislativo 728, más conocido como el 728, así conocen al régimen general, y es el que la mayoría de empresas usa, o es al que la mayoría de empresas trabaja dentro de él. Por eso se le conoce como el régimen general, porque es el más usado o el más frecuente. Esta parte del derecho laboral que ocupa los derechos y deberes de los trabajadores. Entonces, vamos a ver. Que el régimen general tiene este decreto legislativo 728 tiene muchísimos, pero muchísimos artículos, es muy amplia. Nosotros nos vamos a enfocar ahorita a lo que nos importa,
que es los beneficios laborales que reciben las personas en este régimen laboral. Primero, en este régimen laboral podemos trabajar en dos modalidades, tiempo completo y medio tiempo, o full time o part time. En tiempo completo, vamos a empezar a ver cuáles son los beneficios que tenemos para tiempo completo. Pero las personas que trabajan en tiempo completo en el régimen general no pueden trabajar más de 8 horas al día y 48 horas semanales. ¿Ok? Esta es su jornada laboral máxima, 8 horas al día y 48 horas semanales. Las personas que trabajan en este régimen general no pueden ganar menos del sueldo mínimo vital, que actualmente es 1.025 soles, no pueden ganar menos de eso. Mínimo tienen que ganar eso, máximo no hay un tope. Pueden ganar hasta lo que quieran, pero mínimo 1.025 soles. Les corresponde un día de descanso a la semana y este día tiene que ser 24 horas corridas, es decir, un día entero. No es que, mira, hoy día lunes vas a trabajar hasta mediodía, martes también trabajas hasta mediodía, ahí ya sumas tus 2 mediodías libres, ya tienes un día completo. Entonces, ahí sería tu descanso. Entonces, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo tienes que venir a trabajar normal. No, no es así. ¿Ok? Es el día de la semana completo, preferentemente los domingos, pero es acuerdo con el empleador. Y 30 días de descanso vacacional anual. Es decir, a partir del año de servicios, de que yo llevo un año trabajando, ya me corresponde pedir 30 días de vacaciones. Ya me corresponde pedir eso. Los pagos de mis beneficios sociales. Me corresponde el depósito de mi CTS el mes de mayo y noviembre, el depósito de mis gratificaciones y mi liquidación de beneficios. Mi liquidación de beneficios truncos cuando termine mi relación laboral. Y tengo que contribuir a la AFP o SNP, de acuerdo sea el caso, o la ONP, de acuerdo sea el caso, de acuerdo sea al que pertenezca, ¿ok? Y mi empleador está en la obligación de aportar mi seguro a E-Salud. Esto en el caso de los trabajadores que trabajan tiempo completo. Los trabajadores que trabajan medio tiempo también pueden estar en planilla dentro de este decreto legislativo 728, pero de ellos va a variar un poquito acá las cosas. Su jornada máxima laboral de los trabajadores que están medio tiempo pueden laborar máximo 8 horas diarias sin exceder las 24 horas semanales. Es decir, yo puedo hacer que mi trabajador trabaje lunes, martes, miércoles, 8 horas diarias y ahí ya tengo mis 24 horas. ¿Ok? Y jueves, viernes, sábado, domingo ya no viene a trabajar porque ya completó mis 24 horas. O puedo hacerlo trabajar un día 2 horas, otro día 4 horas, otro día 6 horas, otro día 8 horas, hasta juntar lo máximo, que es 24 horas semanales. En los trabajadores part-time no nos regimos tanto a cuántas horas van a trabajar al día, siempre y cuando no excedan las 8 horas, sino que no excedan las 24 horas semanales. Igual, el trabajador part-time se le paga por sus horas laboradas, ¿okay? Se le paga por sus horas laboradas, pero sus horas laboradas no pueden, las horas que yo le pago no pueden ser menos de lo que me corresponde al sueldo mínimo vital. Es decir, el sueldo mínimo vital, ¿cuánto me están pagando por hora? Yo saco 1.025 entre 30, entre 8, me están pagando con el sueldo mínimo vital 4 soles.30 por hora. A mi trabajador de medio tiempo, si le voy a pagar por horas, porque se le tiene que sacar su sueldo por horas, no le puedo pagar la hora menos de 4 soles con 30 céntimos. No le puedo pagar menos de eso. Le corresponde igual un descanso a la semana completo y acá viene una variación importante. Al trabajador de medio tiempo no le corresponden 30 días de descanso vacacional, sino 6 días de descanso vacacional. Cumple el año de servicios y de ahí tiene 6 días de descanso vacacional, solo 6. Pago de beneficios sociales. A mi trabajador de medio tiempo no le corresponde la CTS, no le corresponde el depósito de CTS, pero sí le corresponde sus gratificaciones 2 veces al año, julio y diciembre, y su liquidación de beneficios cuando concluya su periodo, cuando concluya su contrato, sus servicios.
Mi trabajador de medio tiempo tiene que hacer su aporte a su AFP u ONP según sea el caso, según en la que esté afiliada. ¿Ok? Y tiene que también, y yo como empleador estoy en la obligación de hacer su aporte a E-Salud. Estoy en la obligación de pagarle su E-Salud a mi trabajador de medio tiempo. Vamos a ver. Buenas noches. Vamos a ver, el régimen común más privado. Buenas noches, una consulta. En el examen la pregunta era el régimen privado más común. ¿Cuál es? Es este, el régimen general. En caso que el trabajador trabaje domingo, su descanso puede ser lo mismo que un día a la semana o como correspondería. Esto lo vamos a ver más adelante, pero te puedo ir respondiendo. Si mi trabajador trabaja un domingo y si perdón, mi trabajador trabaja domingo, claro, es que solamente es un día de descanso a la semana. Si mi trabajador trabaja un domingo, cualquier otro día lo puede tomar como descanso, solo un día. Eso por eso digo es acuerdo con el empleador. ¿Ok? Las vacaciones de un mes es después de haber trabajado 11 meses o después de haber trabajado 12 meses. 12 meses, Arturo. Tienes que tener 12 meses cumplidos, ¿no? Si tú entras a trabajar el 1 de enero, supongamos, tienes que trabajar hasta el 31 de diciembre y a partir del 1 de enero ya puedes pedir vacaciones. ¿Ok? Tienes que trabajar 12 meses y el 13º mes ya puedes salir de vacaciones. ¿Ok? Entonces, esas son las diferencias entre el régimen entre los trabajadores de tiempo completo y los de medio tiempo. Ahora vamos a ver otro régimen que es muy similar, no muy similar, pero se parece un poco, ¿ok? Que es el régimen de la micro y pequeña empresa. Vamos a ver acá algunas variaciones en estos regímenes, pero vamos a ver, vamos a empezar por el más chiquito, por el régimen de la microempresa. Primero, para que una empresa la podamos considerar microempresa, sus ventas anuales no pueden superar las 150 UITs. Actualmente, en el año 2023, las UITs están 4.950 soles cada UIT. Es decir, esta microempresa, si multiplicamos una UIT por 150, nos va a salir aproximadamente 730,000 soles más o menos, perdón, 730,000 soles más o menos, un poquito más que el $500,000 de soles. La microempresa, para que sea considerada microempresa, no puede pasar de sus ventas no pueden pasar de las 150 UITs al año. Y vamos a ver, beneficios de la microempresa. Su jornada laboral, 8 horas diarias máximo y 48 horas semanales. No pueden ganar menos de la remuneración mínima vital. Los trabajadores en la microempresa no pueden ganar menos de esta remuneración mínima vital. Les corresponde un día de descanso completo en la semana, 24 horas corridas, preferentemente los domingos, o puede ser tomada cualquier otro día previo acuerdo con el empleador. Y al año de servicios le corresponde solo 15 días de descanso vacacional anual. Al régimen general era 30, pero en este régimen solo son 15 días de descanso vacacional anual. ¿Ok? Los trabajadores de la microempresa no tienen derecho a la CTS, es decir, no se les deposita la CTS a los trabajadores de la microempresa. Los trabajadores de la microempresa no tienen derecho a las gratificaciones. No les corresponde gratificación a los trabajadores de la microempresa. Y los trabajadores de la microempresa, su empleador, si desea, y si está en sus posibilidades, puede afiliarlos a E-Salud. ¿Ok? Ya sabemos que E-Salud es la entidad de salud. Es una entidad de salud que pertenece al Estado, pero en atención es privada. ¿Ok? Si la microempresa puede afiliarlos a E-Salud, o también puede afiliarlos al SIS familiar subsidiado. El SIS es el Sistema Integral de Salud en el que la microempresa puede afiliar ahí a sus trabajadores y no realiza aporte. ¿Ok? Es decir, la microempresa, básicamente, ¿cuáles son sus únicos beneficios laborales? Son sus 15 días de descanso vacacional, que se respete su jornada laboral, su remuneración mínima vital y también le corresponde su liquidación de beneficios.
Pero al no tener este régimen de la microempresa, al no tener muchos beneficios en que entregar a su trabajador, tampoco no es que en su liquidación haya más beneficios que los 15 días de vacaciones. Es decir, los de la microempresa tienen muy poquitos beneficios laborales. ¿Ok? Funciona las vacaciones. A ver, vamos a leer por acá algunas preguntas que estamos teniendo. ¿Cómo funciona en caso de las vacaciones truncas de más de 2 años? ¿Cómo son los pagos? ¿Ok? ¿Cómo son los pagos dentro de la próxima sesión, querida Liliana, vamos a ver lo que es cese laboral y ahí vamos a ver cómo se sacan los beneficios truncos. ¿Dentro de esas horas de trabajo está el almuerzo o deben trabajar 9 horas? No. Las 8 horas de trabajo son íntegras, es decir, puro trabajo. Dentro de las 8 horas nos tienen que habilitar mínimo 45 minutos de refrigerio. Esos 45 minutos no se contabilizan en las 8 horas de trabajo. ¿Ok? No se preocupen que al final vamos, indemnización, liquidación de beneficios truncos, vamos a ver en la próxima sesión. Pero es decir, yo trabajo 8 horas, de repente mi horario de trabajo por lo general son, supongamos, de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 17. A ver, por ejemplo, una persona que trabaja de 8 de la tarde, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si nosotros sumamos horas, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, está trabajando 9 horas, Miss. Sí, son 9 horas que va a estar en su trabajo, pero de esas 9 horas restamos 1 hora de refrigerio. Restamos 1 hora de refrigerio, entonces ya tiene sus 8 horas más su hora de refrigerio. La hora de refrigerio no se contabiliza dentro de esas 8 horas de trabajo. Esas 8 horas de trabajo son íntegras para trabajar, pero es su derecho que dentro de esas 8 horas les den su refrigerio de mínimo 45 minutos. Máximo lo que la empresa decida. ¿Ok? No es que la empresa, si fuera de 8 a 18 a las 6 de la tarde, está trabajando más horas, ¿no? ¿Por qué? O sea, hay que sumar, hay que sacar 8 horas laboradas completas y sumarle 45 minutos o 1 hora de almuerzo. Lo mínimo que nos pueden dar es 45 minutos. ¿Ok? Lo mínimo que nos pueden dar es 45 minutos y si nos quieren dar 2, 3 horas de almuerzo, a buena hora, ¿no? A veces conviene, a veces no. Ahora vamos a ver de la pequeña empresa. Las ventas anuales, primero, para que una empresa se considere pequeña empresa, sus ventas anuales tienen que ser superiores a las de la microempresa, es decir, a 150 UITs, pero no pueden exceder las 1,700 UITs. No pueden exceder estas 1,700 UITs, ¿ok? Entonces, vamos a ver beneficios que tienen los trabajadores de la pequeña empresa. Igual, su jornada laboral de 8 horas diarias máximo y 48 horas semanales. No pueden ganar menos que la remuneración mínima vital. Un día de descanso a la semana corridos y de la pequeña empresa igual. Al año le corresponde 15 días de descanso vacacional anual. 15 días de descanso vacacional anual. Pero los trabajadores de la microempresa sí tienen derecho a la CTS. Cuando hagamos cálculo de CTS, vamos a ver que la CTS más o menos por ahí equivale a medio sueldo que podamos recibir. ¿Ok? Entonces, los trabajadores de la pequeña empresa sí tienen derecho a la CTS. Ellos sí tienen que depositar su CTS en mayo y noviembre. Los trabajadores de la microempresa también tienen derecho a sus gratificaciones. Pero acá la diferencia está en que las gratificaciones del régimen general es un sueldo completo. A los trabajadores del régimen de la pequeña empresa, sus gratificaciones son medio sueldo. Es decir, medio sueldo en julio y medio sueldo en diciembre. A ellos les corresponde medio sueldo en sus gratificaciones. Y los trabajadores de la pequeña empresa su empleador debe afiliarlos a E-Salud. Los dos deben sí o sí afiliarlos a E-Salud. En la microempresa nos dice si quieren su empleador los afilia a E-Salud o al CIS. En la pequeña empresa, no. En la pequeña empresa, al igual que en el régimen general, tiene que ser E-Salud. O si quieren optar por alguna entidad privada de salud,
pueden hacerlo también, la EPS, pueden hacerlo. ¿Ok? Entonces, el régimen de la pequeña empresa tiene más beneficios. No tiene los beneficios tal cuales como el régimen general, pero por lo menos tiene más beneficios que la microempresa. ¿Y por qué? Que nos preguntan por acá. La CTS es la compensación por tiempo de servicios. Ok, no se preocupen que en la próxima clase vamos a hacer todo ello. Ahorita estamos viendo los regímenes generales. ¿Qué sucede con las trabajadoras del hogar? Leí que ahora se les debe considerar como régimen de construcción civil por el esfuerzo físico que podría aclarar eso, por favor. Las trabajadoras del hogar tienen su propio régimen también. ¿Ok? Los trabajadores del hogar, ellos tienen su propio régimen. Por eso mencionamos en un inicio que en el Perú hay más de 39 tipos de régimen laboral y todos muy distintos a otros, pero las trabajadoras del hogar tienen su propio régimen, y su régimen se parece mucho al régimen general. Se parece bastante al régimen laboral al régimen general que tienen ahorita. ¿Ok? Pero lo vamos a enfocar ahorita en los regímenes laboral que estamos hablando acá, que si no la sesión se nos va a pasar volando, colegas. Ahora vamos a ver otro tipo de régimen. Primero, una aclaración, es que, bueno, a buena hora o lamentablemente, el Estado está luchando para que todas las empresas informales, que en su mayoría son micros y pequeñas empresas, puedan formalizarse. Y una forma de alentar la formalización es tratar de ahorrarles todos los costos que puedan en su formalización. Y entre ellos, una empresa, muchas veces el costo más alto que tiene la empresa es el costo de planilla. Es por eso que los beneficios laborales para la micro y la pequeña empresa se reducen a diferencia del régimen general. ¿Para qué? Para poder darle esa facilidad de menor pago a los empleadores de estas empresas y puedan formalizarse. Es por eso que estas tienen menores beneficios. Ahora vamos a ver el régimen de construcción civil que está regulado por el decreto legislativo 727. ¿Ok? Este régimen de construcción civil es muy diferente hasta el momento hemos visto como que el régimen general de la micro y la pequeña empresa se parecen todavía un poquito, ¿no? Acá vamos a ver que es un régimen muy diferente. Y empezamos por, primero, establecer que dentro del régimen de construcción civil tenemos 3 categorías. Tenemos la categoría de operarios, ayudantes y peones. ¿Quiénes son los operarios? Están incluidos todos los que todos los que desempeñen funciones como operarios, mezcladores, albañiles, carpinteros, fierreros, choferes, almaceneros, mecánicos, plomeros, pero para que puedan ser operarios, tienen que tener una especialización o educación mínimo técnica. Es decir, las personas operarios ejercen estas labores, pero con estudios, con especialización, ya que a ellos ya que ellos mediante evaluación se les califica con una especialidad en el ramo y ellos tienen que alcanzar cierta nota o cierta puntuación para poder ser operarios. En el caso de los ayudantes u oficiales, desempeñan las mismas funciones que el operario, pero en menor responsabilidad. ¿Por qué en menor responsabilidad? Porque estos ayudantes u oficiales, cuando se les ha hecho la evaluación para que puedan ser operarios, no han alcanzado el puntaje necesario, no han alcanzado la nota necesaria y por lo tanto se quedan en esta parte de ayudantes u oficiales que no han alcanzado la calificación plena en su especialidad. Y por último tenemos los peones, que son trabajadores que no necesitan estudios o no necesitan tener especializaciones o algo en sus puestos de trabajo y ejercen los trabajos también en menor responsabilidad. ¿Por qué tenemos que saber estas 3 categorías? Porque en el régimen de construcción civil, así como hemos visto en los anteriores tipos de régimen que no pueden ganar menos del sueldo mínimo, en este régimen ya tienen sus salarios establecidos. Y dicho sea de paso, hoy día estamos a la espera de que se promulguen los nuevos salarios de estos trabajadores. ¿Por qué? Porque la tarifa o la escala salarial que teníamos
ha vencido el día de ayer. Acá está esta escala salarial que les estamos mostrando. Regían desde el 1 de junio del 2022 hasta el 31 de mayo del 2023. Quiere decir que hoy, 1 de junio, arrancamos con nueva tarifa. Todavía no está difundida, todavía no la tenemos. Hoy, va a más tardar hoy a medianoche, tiene que salir esa nueva tarifa. Pero vamos a ir viendo hasta la tarifa que teníamos vigente ayer, que lo más probable es que haya aumentado. No considerablemente, de repente un poco más, pero que haya aumentado. Y si se mantiene, bueno, a buena hora si se mantiene. Los operarios ganan al día, diario, o su jornal diario es 80.50 soles. El oficial gana 63.15 soles y el peón gana 56.80 soles. Este es el jornal diario que ganan los trabajadores de construcción civil. Pero acá hay una pequeña diferencia, que con estos trabajadores de construcción civil solamente les pagamos 6 días a la semana. En los demás tipos de régimen son 7 días a la semana. A ellos no, ellos solo perciben 6 jornales diarios a la semana. ¿Ok? Si más o menos, si multiplicamos por ahí 80.5 por 24, nos debe estar saliendo algo de 2.000 soles, 1.050 soles, por ahí nos debe estar saliendo del operario. Pero es por eso que el peón y el oficial al menos y el peón año tras año luchan para llegar a este puesto del operario. ¿Ok? Porque están haciendo sus estudios, sus cursos, estudiando para poder llegar a ser operarios, porque el operario dentro de este régimen de construcción civil es el mejor pagado. Beneficios que tiene este régimen de construcción civil. Primero, muy aparte de este salario que tenemos acá, el 80, 63 y 56, ellos reciben una bonificación unificada de construcción más conocida como el BUC. ¿Ok? Esta bonificación unificada de construcción se les da adicional a lo que ellos ganan. ¿Ok? Es como una bonificación como por riesgo de trabajo, que corresponde a porcentaje. Me parece que el operario y el oficial me parece que el operario está con el 8% y el oficial y el peón con el 6% adicional a lo que ganan. Otro beneficio es la bonificación por alta especialización o el BAE. Es cuando el operario o el ayudante hacen un curso de especialización adicional al curso que ellos ya tienen. Este curso de especialización se les da un certificado y ellos presentan a su parte empleadora este certificado que es el BAE y se les da también una bonificación, un incremento a su sueldo. Este BAE está regulado puede hacer desde la misma organización, puede otorgar el BAE, como también lo pueden sacar por institutos, ¿ok? Por ejemplo, actualmente en el Perú, un instituto que está arrasando con todo esto de lo que es el BAE es el Instituto Senati. Ellos son los que han empezado a arrasar con este curso de especialización del BAE para todos operarios y ayudantes. Esta bonificación por alta especialización solo se les permite al operario y al oficial, porque el peón no entra en esta categoría de especialización. Les corresponde una compensación vacacional de 30 días después de haber laborado en una misma obra un año. Es decir, trabajadores que están en la misma obra un año, a partir de ahí ya les corresponde sus 30 días de vacaciones remuneradas. ¿Qué pasa si la obra solamente duró 5 meses? ¿Significa que no me dan vacaciones? No, tienen que liquidarte de esa obra y esos 5 meses te los dan en tus vacaciones truncas, que mañana vamos a ver bien cómo es eso de las vacaciones truncas, ¿ok? Vamos a ver bien eso. Descanso semanal obligatorio y los días feriados. Es obligatorio que ellos descansen. En este caso del régimen de construcción civil, como les digo, nuestra normativa nos dice que ellos no pueden vender sus descansos. ¿Okay? Es decir, que ellos no pueden agarrar y decir, voy a trabajar hoy día para que me paguen a cambio. La normativa nos dice que no, pero por negociación con el empleador sí lo pueden hacer. ¿Pero por qué la normativa nos dice que no? Porque este régimen de construcción civil es trabajo pesado, es trabajo de fuerza.
por lo cual se requiere que de manera obligatoria tomen un día de descanso completo, sin opción a venderlo o algo. Pero como les digo, por acuerdo con el empleador lo hacen. Me reciben una asignación por fallecimiento también. No confundir indemnización, que la indemnización es cuando yo te doy una reparación por algún daño que te he causado, a asignación. Es decir, cuando el trabajador fallece, me reciben una indemnización, pero esta es acorde al presupuesto que tenga la obra. Entre mayor presupuesto tenga la obra, más recibirá, pero por lo general no suele ser mucho esa indemnización, suele ser 1.300, 1.400 soles, que sirve como apoyo de sepelio más que todo. Su compensación por tiempo de servicio, su CTS normal el mes de mayo y octubre, y acá vemos un cambio drástico, acá vemos un cambio diferente. Las gratificaciones, por ejemplo, la gratificación para fiestas patrias le corresponde 40 jornales básicos. Es decir, el operario en su gratificación sacará 40 veces 80.50, el oficial 40 veces 63.15 y el peón 40 veces 56.8. Pero ¿cómo el trabajador del régimen de construcción civil puede tener estos 40 jornales básicos completos en su gratificación? Solo si ha laborado los 7 meses anteriores en la misma obra. Es decir, si en la misma obra ha trabajado los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, le corresponde completos los 40 jornales básicos. Y para Navidad también son 40 jornales básicos y le corresponde completo si ha laborado los 5 meses anteriores, es decir, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Le corresponde. Este régimen de construcción civil tiene bastante diferencia a los regímenes anteriores. De hecho, el régimen de construcción civil es un mundo aparte en recursos humanos. Si quieren dedicarse al régimen de construcción civil, tienen que buscar nuevamente cursos de planillas dirigidos a construcción civil, cursos de legislación laboral dirigido específicamente a construcción civil, porque como les dije, este es un mundo aparte, totalmente diferente, ¿ok? Diferente. El régimen de construcción civil es un mundo muy diferente, en el que si queremos dedicarnos a ellos, tenemos que buscar especializaciones directas a construcción civil. Y ahora vamos a ver un tipo de régimen que es el más anhelado por muchos jóvenes, muchas personas que trabajan, y es que también este régimen, que es el régimen minero, este régimen es es el principal aportante al PBI del Perú. Es decir, es el que más aporta económicamente al Perú, es el que más ganancias nos genera, por eso también es considerado el mejor pagado. Lamentablemente, el régimen minero se ha optado por terciarizar todos sus servicios a través de los trabajadores, y las empresas hoy en día mejor pagadas o más beneficiadas por el régimen minero son las empresas terciarizadas, porque si el régimen minero para un ingeniero geólogo, si la mina tiene un presupuesto de 10,000 soles de sueldo para ese ingeniero, se lo paga la empresa terciarizadora. La empresa terciarizadora se queda con 5,000 de ganancia y 5,000 le paga al trabajador. Lamentablemente esa es la realidad. Pero eso igual sigue siendo uno de los regímenes más anhelados para poder trabajar. Y la minería, ya sabemos que es una actividad que se realiza en emplazamientos de superficie o tajo abierto, como se les conoce, o subterráneos o socavón, como se desconoce, que llevan a cabo tareas de exploración, explotación de materiales, investigación, desarrollo, todo ello, ¿no? Pero este mismo régimen minero, así como es el que más aporta al Perú económicamente, también es un agente contaminante alto. Es alto en contaminación. Por lo menos la minera formal ya mediante sus controles ambientales tiene bastante regulado eso. La minera informal no. La minera informal sigue contaminando. Pero al ser este régimen minero alto en contaminación, y no solamente contaminación ambiental, sino también contaminación visual, contaminación auditiva, por la misma rudeza que merece este trabajo, es que este régimen minero, esta explotación minera, no puede ser cerca de las localidades o de las ciudades,
No es que ahorita yo en Lima agarro un taxi y le digo, llévame al Tajo de la Mina y llego en 40 minutos, no. Tienen que ser alejadas de las ciudades para evitar la contaminación, el daño a la salud de los pobladores. Y al ser alejada, al ser este régimen minero alejado de la ciudad, es que ellos se ven en la necesidad de trabajar con otro tipo de horario de trabajo o de jornada laboral, que acá lo tenemos, es la jornada laboral que suelen ser régimen atípico de horas. ¿Qué es el régimen atípico de horas? Cuando yo a mi trabajador lo hago trabajar varias horas al día o varios días de corrido y al final le sumo todos sus descansos y se los doy de golpe. Por eso vemos que muchos trabajadores de mineras trabajan 14 días y descansan 7 días, trabajan 20 días y descansan 10 días, trabajan 5 días y descansan 3 días, ¿no? Suelen ser así, acumulativos, acumulan sus horas de trabajo y después les dan sus días de descanso completos. Beneficios de este régimen de construcción civil. En cuanto a beneficios sociales, son iguales a los del régimen general. Sus gratificaciones completas, sus CTS completas, su liquidación de beneficio completo, al año de servicio les corresponde un mes de vacaciones. Ya hemos dicho que acá es diferente, ¿no? Acá no podemos decir un día de descanso semanal obligatorio porque ellos trabajan de corrido y después también descansan de corrido, van compensando. ¿Cuáles son una diferencia? Que la remuneración del trabajador minero, acá es trabajador minero, por favor, no sé por qué se ha puesto construcción civil, ¿ok? Que el trabajador del régimen minero no puede ganar menos de su sueldo mínimo, pero para el régimen minero el sueldo mínimo no es 1.025 soles, es el 25% más de 1.025 soles. Es decir, en el régimen minero, lo mínimo que puede ganar un trabajador es 1.281.25. Es lo mínimo que él puede ganar. No puede ganar menos de eso. Y sus condiciones de trabajo. Durante el periodo en el que tienen al trabajador en mina o lo han llevado a mina, están en la obligación de otorgarle vivienda con la comodidad necesaria. Y cuando hablo de vivienda no me refiero a una casa solo para él, sino una habitación con una cama para descansar, servicios higiénicos limpios, comodidad, con ventilación, con luz adecuada, alimentación cubierta al 100%, mientras tengan al trabajador en mina. ¿Ok? Alimentación cubierta al 100% con variedad, una alimentación balanceada. EPPs, uniforme y herramientas de trabajo tienen que ser proporcionados por la empresa al 100%. ¿Ok? Por ahí nos dice, o sea que 80 por 40, 80 por los días trabajados al mes y luego por 40, no. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado en esa parte. Las jornadas atípicas por hora pueden ser, como les digo, suelen ser así. 14, lo conocemos por el 1 por 1. ¿Qué es el 1 por 1? Por cada día laborado, un día de descanso. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo trabajo 14 días en mina, descanso 14 días. Si trabajo 7 días en mina, descanso 7 días. Otro tipo de régimen que tenemos, atípico de horas, es el 2 por 1. Por cada 2 días de trabajo, descanso 1. Por eso vemos trabajadores que trabajan 14 días en mina y descansan 7 días, que trabajan 20 días en mina y descansan 10 días. No podemos ponerles una jornada de 80 por 40 porque sería una explotación terrible. No podrían ni siquiera rendir los pobres trabajadores. ¿Ok? Entonces, esas son las diferencias en el régimen minero. En cuanto a beneficios, es lo mismo que el régimen general. Lo mismo, ¿qué es lo que varía? Su régimen atípico de horas, su remuneración que no pueden ganar menos de 1.281.25. No pueden ganar menos de eso las personas que trabajan en mina y sus condiciones de trabajo que les tienen que otorgar vivienda 100% cubierta, alimentación 100% cubierta, EPPs, uniformes y herramientas de trabajo gratis. Hay otros trabajos que, por ejemplo, un banco, supongamos un banco, yo voy a entrar a trabajar a ese banco y el banco requiere que yo utilice uniforme. Ahí la empresa me puede decir, por ejemplo, te vamos a dar tu uniforme,
pero te lo vamos a descontar de tu planilla. Te damos, si quieres, te lo descontamos en 3 cuotas para que no te choque. En ese sitio, hay empresas que pueden hacer eso, se puede hacer eso, pero en el caso de la mina, no le pueden descontar al trabajador por EPPs, ni por uniforme, ni por herramientas de trabajo. ¿Ok? Y ahora vamos a ver rápidamente esta parte de los derechos y deberes de los trabajadores. Porque así como tenemos derechos, también tenemos deberes. ¿Y cuáles son nuestros derechos? Nuestros derechos ya hemos visto de acuerdo al régimen que tengamos. Ahora hemos visto los tipos de régimen más utilizados en el Perú, de las empresas a manera organizacional. Vamos a ver cuáles son nuestros derechos. Nos corresponde por lo menos la remuneración mínima vital. Nos corresponden nuestras gratificaciones 2 veces al año, salvo el régimen de la microempresa que no les corresponde. Nos corresponde vacaciones remuneradas anuales. Nos corresponde mínimo 45 minutos de refrigerio al día. Así esté trabajando en régimen atípico por horas. ¿Ok? Así esté trabajando en una mina, me corresponde mínimo 45 minutos de refrigerio. Máximo la empresa te puede dar hasta 2, 3 horas de refrigerio. Hay algunas empresas que hacen eso, que te ponen, por ejemplo, tu horario de trabajo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Vas a trabajar en ese horario, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y te vas a ir a almorzar de 1 a 4 de la tarde. ¿Ok? ¿Cuántas horas de refrigerio me están dando? 2, 3, 4, 3 horas de refrigerio. Y 4 de la tarde regresas a trabajar hasta las 8 de la noche. Tengo 8 horas laboradas, sí, tengo 9, 10, 11, 12, 1, ahí tengo 4 y de 4 a 8 otras 4, estoy trabajando 8 horas, pero así la empresa se asegura mayor cobertura laboral durante el día. Hay empresas que trabajan así, pero mínimo me tienen que dar mis 45 minutos de refrigerio diario. Tengo la compensación por tiempo de servicios o la CTS, que mañana, el día viernes el día sábado, como ustedes tenemos, ¿no? Sí, el día sábado lo vamos a ver, cómo calcular esta compensación por tiempo de servicios. Mi seguro de salud, ya sea salud, ya sea una entidad privada o ya sea también el sí subsidiado. Y mi licencia de maternidad pre y postnatal, y acá también incluimos la licencia de paternidad. La licencia de maternidad pre y postnatal, ¿cuánto me corresponde? En total, la licencia de maternidad pre y postnatal son 98 días. 98 días que tiene la madre gestante. 49 días prenatal, ¿ok? Es decir, cuando yo estoy embarazada, cuando estoy en plena etapa de formación de mi embarazo, puedo pedir en ese momento 49 días de descanso. Y cuando nace mi bebé, puedo pedir los otros 49 días de descanso. Pero también hay mamás que prefieren acumular todos estos días, ¿no? Juntar su descanso prenatal y postnatal y una vez que nace su bebé, de golpe pedir los 98 días para poder estar más tiempo con el neonato. Es aceptable. Sin embargo, estos días yo los tengo que tomar de golpe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos 98 días no van a ser pagados por el empleador. Estos 98 días los va a pagar salud. Es decir, la entidad de salud. Salud es el que va a asumir esos 98 días de mi sueldo. Por lo tanto, yo no puedo agarrar a mi jefe y decirle, jefe, un favor, esta semana yo voy a tomar una semanita de mi descanso prenatal, me lo va descontando. Mañana tomo un día de mi descanso prenatal. Voy a tomar 3 días de mi descanso prenatal. No. Si yo voy a tomarlos, los tomo de golpe. ¿Ok? Los tomo de golpe. Les repetía, el embarazo durante la licencia de maternidad es en total 98 días. 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. Si de repente a un inicio a mí me dicen que tengo un embarazo de riesgo, supongamos que me dicen que tengo un embarazo de riesgo y requiero reposo absoluto, yo puedo tomar mis 49 días de descanso prenatal en los primeros meses de mi embarazo para tener ese reposo absoluto. Y esos 49 días me los va a pagar salud, no mi empleador. O también puedo agarrar y juntar, no pedir, durante mi embarazo yo ir a trabajar normal, pero cuando nace mi bebé, juntar mis descansos prenatal y postnatal, que serían en total 98 días, y puedo tomar mis 98 días de corrido.
ahí también asume ese descanso, es salud. Pero si yo decido tomarlos, los tomo de golpe. No puedo ir tomando por días, por semanas, no, porque eso eso no lo paga mi empleador, eso lo paga el salud. Y el salud no nos va a desembolsar el dinero por 2 días, por 3 días, por una semana, no, el salud te desembolsa de frente, por todo. Y en el caso del descanso de paternidad, solamente tiene el descanso de paternidad 10 días. Esperemos que ese proyecto de ley pueda salir adelante y que por lo menos se le dé un mes de descanso de paternidad. ¿Ok? Pero el descanso de paternidad es 10 días, también pagado por el salud. Pero el descanso de paternidad no es que yo lo puedo tomar cuando yo quiera. No es que de repente mi hijo está programado para el 3 de junio, entonces yo puedo ir tomándolo de repente. Entonces yo quiero, supongamos, mi hijo está programado para el 3 de junio, para el sábado 3 de junio. Y yo digo, no, mejor empiezo a tomar mi descanso de paternidad desde el lunes, cosa que así gano sábado y domingo, no. Si mi hijo nació un domingo, desde el día de su nacimiento empiezan a correr los 10 días. Si mi hijo nació un jueves santo, feriado, desde ese día empiezan a correr mis 10 días. Si mi hijo nació un miércoles, desde ese miércoles empiezan a correr los 10 días. Y eso no se puede negociar con el empleador, porque como eso lo paga salud verifica que efectivamente los días que se han dado de descanso coincidan con la fecha de nacimiento del menor. ¿Ok? Entonces, desde el día en que nace mi hijo, desde ese día empiezan a correr, en el caso de paternidad, mis 10 días de descanso o licencia por paternidad. También tenemos deberes que cumplir. No, por matrimonio, por fallecimiento de algún familiar cercano o familiar directo, no corresponde ninguna subvención económica. Ninguna subvención económica. En el caso de fallecimiento de familiar, ¿qué es lo que sí me corresponde? Me corresponden días libres, siempre y cuando sea familiar directo, hermanos, padres, hijos, ellos, familiares directos. Si mi familiar murió dentro de la misma ciudad donde resido, me corresponden 3 días de descanso, o 4 creo. Y si es fuera de la ciudad, 7 días de descanso, pero alguna asignación económica por fallecimiento en el sector público, perdón, en el sector privado no se da. No se da nada. Y por matrimonio tampoco se da nada. Pero hay algo que sí nos pueden apoyar tanto en fallecimiento y en matrimonio, que en caso de fallecimiento de familiar directo o si me estoy casando, puedo solicitar mis vacaciones adelantadas. Así de repente recién vaya trabajando 6 meses en mi empresa y no he cumplido el año de servicios. Si fallece familiar directo o si me estoy casando, puedo pedir que me adelanten mis vacaciones. Eso sí puedo pedir. Creo que lo restan de sí. No. El descanso los días de licencia por fallecimiento de familiar directo no te lo restan de las vacaciones. Esos son días remunerados que no te los descuentan, remunerados, y es una licencia que se da. ¿Ok? Miren, por ahí qué interesante lo que nos dice Estela. En Paraguay serían 4 meses si es parto normal y 6 meses si es por cesárea. Yo estaba viendo la posibilidad de que el hombre se le dé un mes. Sería lo ideal, que al hombre se le pueda dar un mes. ¿No? Ahora, y los deberes que tenemos para culminar rápidamente. Nuestros deberes tenemos que cumplir las normas, usar adecuadamente instrumentos, materiales de trabajo, lo cual también incluye el uniforme de trabajo. ¿Ok? Si nuestra empresa tiene un uniforme, tenemos que usar ese uniforme. Someternos a los exámenes médicos de acuerdo a lo indique la empresa. No es que si la empresa indica que tengo que pasar algún examen médico, yo decido si sí voy o si no voy porque es mi cuerpo, no. Si está dentro del reglamento y estatuto de la empresa, tengo que pasarlo. Participar en organismos paritarios, es decir, en reuniones que se puedan dar, ya sea con diferentes asambleas, reuniones entre los trabajadores, por ejemplo, una reunión paritaria también podría ser una convención colectiva, si es que una negociación colectiva, si es que me corresponde comunicar a mi empleador o a mi delegado de seguridad cualquier evento, suceso, accidente o incidente que puedan suceder. ¿Ok? Y asimismo también reportar o responder ante autoridades fiscalizadoras
responder ante autoridades fiscalizadoras si es que requieren mi colaboración para algún proceso, de repente una auditoría. Estoy en la obligación de responder a esa entidad que nos está haciendo la auditoría, algún juicio en el que mi empresa se ve involucrado y quieren de repente mi testimonio o mi declaración, mientras sea trabajadora debo hacerlo. Es parte de mis deberes. Muy bien, estimados, hemos terminado hasta acá. En nuestra siguiente sesión vamos a trabajar, permítanme, si me puedo robar unos minutitos, por favor, a nuestro estimado coordinador. Vamos a mostrarles rápidamente lo que tenemos para nuestra siguiente sesión, que ya va a ser nuestra última sesión y como siempre, el tiempo nos juega en contra, pero vamos a ver acá qué tenemos para nuestra siguiente sesión. Nuestra siguiente sesión vamos a ver vamos a aprender a calcular las sobretasas, las horas extras, la sobretasa nocturna, cómo tenemos que pagar días feriados y de descanso, que eso es muy sencillo. Vamos a ver conceptos remunerativos, vamos a ver, acá tenemos nuestro Papá Noel, vamos a ver cómo tenemos que sacar las gratificaciones legales con algunos ejercicios, ejemplos prácticos. Vamos a ver cómo calculamos la compensación por tiempo de servicios y vamos a ver, por último, bueno, ya prácticamente hoy día ya hemos visto lo que es descanso vacacional, le daremos una repasadita. Vamos a ver lo que es el cese laboral y las evaluaciones de desempeño, que es un tema chiquitito y muy, muy, muy rápido, lo que es evaluaciones de desempeño. Así que en nuestra siguiente clase tenemos una clase bastante matemática, bastante llena de números, por lo que les recomiendo tener la siguiente clase a la mano, su calculadora, para poder hacer esta sesión mucho más dinámica con su participación. Muy agradecida con todos ustedes. Cuando trabajo con ustedes, el tiempo pasa volando, de verdad. Muchas gracias, estimados colegas. Les envío un fuerte abrazo, que tengan una bonita